Buenos días, mi nombre es Enrique Tocado Franco y trabajo en el Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba. A continuación voy a dar paso a explicar mi estudio basado en los impactos del cambio de patrón de los cultivos a largo plazo en los riesgos de suministro de agua, el caso de la cuenca del río Guadalquivir. En cuanto a la introducción, mi estudio proporciona una evaluación integral de los patrones de cultivo y la productividad de los cultivos utilizando modelos de clima, agua y rendimiento de los cultivos, así como su aplicación al estudio del caso de la cuenca del río Guadalquivir, situada en el sur de España. La evolución de la cuenca del Guadalquivir se define por una mayor eficiencia en el uso del agua basada en un mayor aumento de la modernización en los sistemas de riego. Este proceso ha sido escrito por otros autores quienes encontraron un aumento significativo en la productividad del agua de riego, impulsando por la creación de nuevas áreas de regadío dedicadas a cultivos con un mayor valor económico y con un uso dominante de estrategias de riego deficitarias. Este estudio aumentará el conocimiento de la trayectoria de cierre de la cuenca al centrarse en el cambio a cultivos perennes o leñosos, como pueden ser el olivar, árboles frutales, como puede ser el almendro, lo que ha llevado a un cambio significativo en la demanda de agua. Por ello, el objetivo de mi estudio cuantifica la expansión de los cultivos perennes en la cuenca del río Guadalquivir, caracterizada por una limitada disponibilidad natural del agua. En cuanto a los materiales y métodos, me centro en dos grupos importantes, sería el análisis de cultivo y el análisis hídrico. En cuanto al análisis de los cultivos, se ha elegido la serie temporal desde el 1989 a 2018 en diferentes bases de análisis, como sería el censo, el inventario agrícola o los propios planes hidrológicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En cuanto al análisis hídrico, se ha considerado la serie temporal desde el año 2000 al 2020, en el que se ha aplicado el método FAO 56, en el que intervienen diferentes variables, entre ellas destacar la precipitación y la evapotranspiración de referencia, que multiplicadas por un K sub C, que es el coeficiente de cultivo, y mediante un balance de agua simple se obtiene las necesidades netas de cada cultivo. En cuanto a los resultados, destacar que la eficiencia de la cuenca, esa eficiencia de la cuenca se debe a que ha habido una evolución positiva en la modernización de los sistemas de riego. Como vemos, los sistemas de riego se clasifican en gravedad, aspersión y goteo. Los valores han ido evolucionando y han ido cambiando por el tiempo. Ha disminuido el sistema de riego por gravedad, en el que las pérdidas son mayores y la eficiencia es menor, a un cambio en la eficiencia a sistemas de riego por goteo, con un total de un 79% en el año 2020. En cuanto a la superficie de cultivo, el patrón se puede observar en la gráfica de la izquierda, que vemos que ha cambiado de los cultivos herbáceos a una tendencia al aumento en los cultivos leñosos. Esto hace que las necesidades hídricas sean mayores en los cultivos leñosos, ya que la superficie ha ido creciendo a lo largo de los años. En cuanto a las conclusiones, decir que nuestro análisis de caso ha revelado claramente cómo la combinación de innovaciones tecnológicas en el riego ha llevado a una mayor eficiencia en el uso de los recursos, lo que ha ido acompañado de una expansión de la superficie de regadío, especialmente la superficie dedicada a cultivos capaces de generar mayores niveles de valor añadido, como pueden ser esos cultivos leñosos, como es el caso del almendro o el caso del olivar. Implica un mayor riesgo en las condiciones de sequía o eventos extremos en la cuenca al río, lo que podría aumentar la vulnerabilidad socioeconómica, así como para la efectividad de la estrategia de adaptación al cambio climático. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.
España muestra una situación particular en tendencias vinculadas a la natalidad, ya que no solo reflejamos la segunda tasa de fecundidad más baja de Europa, equivalente a 1,31 hijos por mujer, sino que en su evolución se percibe uno de los descensos más acusados de los países mediterráneos. Las estadísticas parecen sugerir que este déficit de natalidad está relacionado con el aumento de las parejas que teniendo un hijo no progresan hacia el segundo. Tras el nacimiento del primer hijo, los padres experimentan numerosas recompensas, pero la decisión de tener uno nuevo, las personas no solo tienen en cuenta dichas recompensas emocionales, sino también los costes psicológicos que padecen y que podrían afectar a su satisfacción vital. Concretamente, se ha demostrado que unos niveles más altos de bienestar subjetivo están asociados con una mayor probabilidad de tener hijos. La literatura sugiere la existencia de distintos factores, tales como la satisfacción con la vida, la conciliación familia-trabajo o el apoyo social, que podrían estar afectando a la predisposición de tener más hijos en personas que ya disponen de al menos uno. La evidencia existente se basa en los resultados de estudios demográficos en los que se compara a los progenitores que tienen un hijo con los que tienen más de uno, una aproximación muy diferente a la que supone estudiar los factores que podrían explicar la evolución de las familias con hijo único. Por tanto, el objetivo de este estudio fue examinar el impacto de distintos factores psicosociales, tales como la satisfacción vital, estrés parental, perfeccionismo, rumiación, personalidad, culpa vinculada al conflicto familia-trabajo, apoyo social, edad y temperamento infantil, en relación a la predisposición a tener hijos en progenitores que ya tienen al menos uno. Se partió de una muestra incidental que recogía 422 padres y madres con hijos en la etapa de educación infantil, residentes en Córdoba y Badajoz. Para cumplir con el objetivo del estudio, se seleccionaron aquellos progenitores que tenían solamente un hijo, quedando la muestra final compuesta por 96 padres y madres, donde el 40,7% eran hombres. Los instrumentos empleados para evaluar las diferentes variables estudiadas fueron la escala de satisfacción con la vida, la escala de respuesta rumiativa, la escala multidimensional de apoyo social percibido, la escala reducida de perfeccionismo y la de estrés parental, así como la escala de emocionalidad, actividad y temperamento, la escala internacional de personalidad y la escala de culpabilidad vinculada al conflicto familia-trabajo, así como diferentes cuestiones sobre datos sociodemográficos y la predisposición de los progenitores a ampliar la familia. Para la recogida de datos se obtuvieron los permisos del equipo directivo de los centros y a posteriori el consentimiento informado por parte de la familia. Posteriormente se entregaban los cuestionarios a cada padre y madre de los menores escolarizados en el centro educativo, los cuales rellenaron los cuestionarios en casa y los devolvieron al centro cumplimentados. La variable clave del estudio comparaba a las personas con un solo hijo y sin predisposición a tener más con aquellas con un hijo y con predisposición positiva. Se realizó una prueba T-de-Student para evaluar la posible presencia de diferencias en las variables psicológicas examinadas en función de la predisposición a tener más hijos. Finalmente, se realizó un modelo de regresión logística binaria para hallar el valor predictivo de las variables que reflejaran diferencias significativas en el análisis anterior, sobre la posibilidad de que los padres con hijo único tengan una predisposición negativa o positiva a tener más. Como resultado, las personas que deseaban ampliar la familia reflejaron una media superior en extroversión, satisfacción vital, así como mayores objetivos vinculados al perfeccionismo. Además, estos progenitores tenían una media de edad inferior, empleaban un menor uso de reproche y reflexión y poseían menores niveles de estrés, en comparación con aquellos que no querían tener más hijos. Por el contrario, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del nivel de culpa vinculada al conflicto familia-trabajo y apoyo social. Tampoco se encontró relación con las discrepancias propias del perfeccionismo, la amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional, apertura o recompensas parentales. Los rasgos del temperamento infantil de irritabilidad, actividad o sociabilidad tampoco sirvieron para establecer diferencias significativas en función de la predisposición a tener más hijos. La regresión logística binaria ofreció una estimación correcta del 78,9% de los casos. Las variables que formaron parte de la ecuación de regresión fueron la edad y la satisfacción vital, las cuales explicaron el 43,7% de la varianza de la predisposición positiva a tener más hijos en las personas que ya tienen uno. Estos resultados se pueden discutir ya que el tener una mayor edad no solo reduce las posibilidades naturales de tener otro hijo, sino que favorece la asunción de nuevos objetivos vitales que quizás resulten poco compatibles con la parentalidad. Respecto a la satisfacción vital y estrés, si la primera experiencia de parentalidad resulta estresante, generando costo a nivel emocional, la predisposición a tener más hijos parece volverse negativa. Por otro lado, los resultados parecen sugerir que al margen de su funcionalidad, tanto la reflexión como los reproches son procesos cognitivos que se encuentran más presentes en los padres con predisposición negativa a tener más hijos. Los resultados de una mayor extroversión en progenitores con predisposición positiva a tener más hijos parecen sugerir la importancia de esta variable como rasgo favorecedor de actitudes positivas hacia la ampliación de la familia.
Para concluir, los datos de este estudio ponen de manifiesto la necesidad de implementar iniciativas gubernamentales que favorezcan la satisfacción vital de los progenitores, que forman parte de la familia de doble empleo, garantizando unas condiciones personales y laborales que permitan conciliar apropiadamente su vida familiar y laboral. Por otro lado, habría que contemplar otras medidas que alivien la carga psicológica propia de la parentalidad. Una posibilidad sería incluir citas de seguimiento y apoyo psicológico en el sistema sanitario. Finalmente, para favorecer el inicio más temprano de la primera parentalidad, es necesario garantizar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes adultos y, sobre todo, un empleo estable y de calidad. La etiqueta asociada a la juventud europea que no cursa estudios, ni trabaja ni recibe formación es la denominada Net Not in Education. Employment or Training (OECD) 2022. La tasa de jóvenes NEET en el contexto europeo ha experimentado un incremento progresivo en los últimos años. Eurostat 2021. En el marco de la Estrategia Europa 2020. El objetivo se ha centrado en obtener más empleo mediante el relanzamiento del sistema productivo en conjunción con el sistema de educación y de formación, centrándose en la calidad del capital humano, con especial referencia a las zonas desfavorecidas con un alto porcentaje de jóvenes NEET que no han completado la educación obligatoria. Objetivo general: analizar la integración sociolaboral de los jóvenes NEET en el contexto territorial de Sicilia, Lombardía y Lacio. Objetivo específico: explorar y describir las características que definen a los jóvenes NEET en el contexto europeo e italiano. Analizar la autopercepción de jóvenes NEET acerca de sus expectativas laborales y formativas en el contexto de Sicilia, Lombardía y Lacio. Analizar la percepción de profesionales implicados en la inserción laboral de jóvenes NEET acerca de los niveles de empleabilidad y cualificación de estos jóvenes en el contexto de Sicilia, Lombardía y Lacio. Identificar y analizar los factores que facilitan o dificultan la empleabilidad de la juventud NEET en Sicilia, Lombardía y Lacio. Conocer y analizar las trayectorias educativas y formativas de la juventud estudiada. Conocer y analizar las trayectorias laborales de estos jóvenes. Identificar indicadores comunes en programas y prácticas de éxito para la mejora de la empleabilidad e inclusión social de los jóvenes NEET. Metodología para llevar a cabo este estudio. Se eligió un enfoque de investigación mixto, cualitativo y cuantitativo, para averiguar los factores que influyen en la empleabilidad de los jóvenes ninis. Estudio cualitativo, basado en técnicas de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con la participación tanto de los jóvenes NEET objeto de la investigación como de los profesionales de diferentes programas y acciones implicados en la integración sociolaboral de estos jóvenes. Análisis exploratorio y descriptivo de las acciones exitosas, como una revisión y análisis documental de los programas y proyectos que han logrado resultados positivos en la integración sociolaboral de los jóvenes NEET a nivel europeo e italiano y entrevistas semi-estructuradas con los profesionales involucrados en estos programas. Conclusiones: el objetivo es construir una lista de indicadores de éxito para el diseño y desarrollo de programas destinados a la inclusión sociolaboral de los jóvenes NEET. Los resultados obtenidos en las diferentes fases de la investigación se difundirán en diferentes foros científicos y a través de publicaciones de impacto relacionadas con el ámbito educativo y social. La configuración del odio a través de la palabra, un análisis del discurso político y la elección léxica para la alteración de la realidad en los ámbitos de sanidad, educación e inmigración en los Estados Unidos. El discurso, estrictamente hablando, es uno de los actos más complejos del lenguaje porque no puede situarse claramente entre el lenguaje oral o escrito,
y su misión es simple y no otra más que persuadir antes que informar. Los recursos empleados a la hora de la creación de los discursos, específicamente políticos, suelen ser múltiples. Sin embargo, podrían existir patrones en ellos que nos permitan identificar un trasfondo más amplio y complejo que tenga como objetivo mayor crear nuevas realidades. El lenguaje utilizado de forma estratégica en la narrativa pública tiene el potencial de impactar la realidad ciudadana a todos los niveles. El objetivo de este trabajo se centra en el discurso político público estadounidense, aplicando una metodología propia basada en el análisis crítico del discurso que permita diferenciar las estrategias discursivas de dos expresidentes de los Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump. Esta investigación pretende añadir al discurso político una pieza más, otra ruta de búsqueda que ayude a identificar los trasfondos detrás de los mensajes y que permite evaluar si estos pueden conseguir afectar el imaginario colectivo y crear nuevas realidades. Este trabajo no pretende explicar las bases de lo que es la lengua como sistema, tampoco entrar en polémicas teóricas ni filosóficas, porque a pesar de que esta investigación parte del conocimiento de las bases lingüístico-pragmáticas y de que utiliza el análisis crítico del discurso como punto de partida, se centra mucho más en la categorización y la clasificación de enunciados, en cómo, por medio de este sistema, podemos identificar con más certeza la intencionalidad de los emisores del mensaje y la capacidad de crear nuevas realidades a través de las palabras. Aquí se utilizará un enfoque más holístico, en el que el concepto de la situación comunicativa y las herramientas que provee la estadística se unen a la hora de clasificar los enunciados segmentos de los discursos que componen esta investigación. Es decir, el complejísimo conjunto de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo se entremezcla con las ciencias exactas para crear un método mixto de interpretación de los datos que permita llegar a conclusiones fiables y medibles. Se han elegido de forma aleatoria 30 discursos en las temáticas señaladas de los dos expresidentes de los Estados Unidos. De ellos, se han identificado y definido 20 situaciones comunicativas recurrentes a las que hemos llamado categorías. Algunos de los ejemplos de estas categorías son tergiversaciones, palabras ofensivas, inconexiones o sesgos. Con ellas en mente, se han conseguido etiquetar, organizar y agrupar 15.300 enunciados segmentos que responden a estas situaciones. Con la ayuda del programa MaxQDA y del programa estadístico R, se han conseguido contabilizar sus recurrencias obteniendo como resultado parámetros que establecen claras diferencias entre las formas de transmitir la información de los dos expresidentes. Los resultados preliminares apuntan a que los discursos de la temática de educación no parecen haber datos que resalten o que establezcan diferencias significativas. Sin embargo, existen diferencias considerables en las temáticas de inmigración y sanidad, tanto en las clasificaciones que identifican a los enunciados aportados sin datos constatables, como en las que se emiten ofreciendo datos verificables. Así también se mantienen esas diferencias entre las categorías donde se emiten enunciados que reflejan frases o palabras conciliadoras versus donde se dicen palabras o frases de carácter ofensivo. Con los datos que se han obtenido, Donald Trump aportó 529 datos no verificables en los 15 discursos analizados, mientras que Obama aportó 60. En cuanto a las palabras ofensivas, Donald Trump emitió 45, mientras que Barack Obama no emitió ninguna. A través de los resultados que se están consiguiendo, se puede apreciar que la metodología que se ha aplicado es válida y que permite detectar diferencias en parámetros que podrían estar asociados con la manipulación de las narrativas en el ámbito político público. Este método podría ser aplicable dentro de otros contextos y temáticas y podría ser de gran utilidad en las áreas de las comunicaciones y la pronosticación de nuevas realidades sociales. Gracias. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Minerva Aguilar Rivero y formo parte del Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada, siendo mi área esta última. Y estoy dentro del grupo de investigación CES 588, que es el de Economía del Turismo, de la Cultura y del Deporte en la Universidad de Córdoba.
El día de hoy, en el 10º Congreso Científico de Investigadores en Formación de la Universidad de Córdoba, estaré presentando un póster de limitaciones e inconsistencias del modelo del Parque Natural Sierras Subbéticas, estado dotacional de los equipamientos de uso público turístico. Bueno, en este caso, cabe resaltar que durante el último periodo del siglo pasado, la consideración y la relevancia de los entornos de carácter natural, como son espacios estratégicos, más bien dicho, se ha convertido en un importante fenómeno en nuestro país y debido a la gran significación de los valores que aglutinan estos espacios, desde valores de índole natural, paisajística, cultural, etc., y en base a la popularidad de la que gozan, a tenor del auge en la tendencia de los entornos naturales de alta calidad, se ha estimado necesario el hecho de dotar a estos ámbitos de gran valor con figuras administrativas de protección en pro de asegurar la conservación, la revalorización y el acercamiento de los valores a los usuarios. Estas figuras de protección, en concreto en la región andaluza, han consistido en su mayoría de los casos en la determinación de estos espacios, de estas localizaciones, como parques naturales. Analizaremos un poco el uso público del parque como elemento inalienable y estratégico, además de articulador, de la relación que tienen entre la base territorial y la propia sociedad. Concretamente estudiaremos el caso concreto del Parque Natural Sierras Subbéticas, ya que constituye per se un ejemplo de la región andaluza, no solo por su orografía y etnología característica, sino también por el fenómeno, en términos de normativa administrativa, actual dentro del parque. Tenemos que resaltar también que debido a la casuística del COVID-19, de esta pandemia por la que hemos pasado y aún seguimos pasando, pues digamos que la tendencia del turista, ese turista que ya lo podemos llamar 3.0, se ha ido inclinando cada vez más por el disfrute de estos espacios, digamos porque tienen diferentes elementos de gran atracción, entre ellos porque son espacios digamos al aire libre, espacios que aglutinan gran cantidad de valores, como ya hemos dicho, culturales, naturales, etnológicos, etc. Y dentro de esta casuística que estamos viviendo a día de hoy, pues constituyen unas alternativas de ocio y de disfrute del turismo, la verdad que bastante asequibles para todos los turistas y visitantes. Bueno, simplemente mencionar también que en cuanto a material y métodos utilizados, estaríamos hablando de algunos básicos. Este elenco básico se constituiría en base a la revisión de la literatura, es decir, hemos utilizado numerosos artículos científicos, manuales específicos como el Manual de Uso Público, que está determinado por la Junta de Andalucía, literatura también específica en el campo y diversas investigaciones para nutrirnos un poco de, digamos, esa base de cara luego a aplicar, por supuesto, un trabajo de campo que fuera eficaz dentro de este parque natural. También entrevistamos a los agentes implicados, tanto en términos de agentes públicos como privados, en relación a empresas y demás. Y además, empresas, ayuntamientos por la parte de lo público, etc. Y además también en el trabajo de campo constituimos pues esa comparativa real sobre el terreno de estos recursos que estaban existentes y sobre todo en qué estado se encontraban para que el usuario pudiera satisfacer esa necesidad turística. Y en cuanto a la investigación de recursos, pues nos hemos nutrido también de estadísticas regionales en este caso y de recursos online para finalmente, en cuanto a los resultados de la discusión, establecer esta tabla de equipamientos de uso público dentro del parque natural en la comparativa de diferentes elementos categorizados como tipos de equipamientos básicos y, digamos, su localización y su estado actual, de cara a poder tener como una mayor actualización, dado que estas herramientas regionales y estas normativas, la verdad que están muy poco actualizadas. Y bueno, en cuanto a la conclusión, pues cabe decir que evidentemente las aplicaciones prácticas de esta investigación pues al final ratifican esa inconsistencia que hay en estos modelos de parque natural, en concreto el de las sierras subbéticas, pero en comparativa con el modelo, pues la verdad que es bastante ineficiente. Detectamos así algunas debilidades que se presentan en este espacio, especialmente sobre todo en la línea de uso público, que es en la que hemos hecho más hincapié a la hora de relacionar esta tabla que presentamos. Así evidenciando las carencias y conseguimos ordenarlas,
ya que así nos ayuda un poco a establecer una línea futura de investigación en términos sobre todo de implicación público, a lo que público y privada se refiere, para trazar una estrategia que sea consolidada y que pueda repercutir en una buena calidad del turismo. Y por supuesto promocionar el entorno, la consolidación de nuevos equipamientos y actividades de interés que presenten, como ya hemos comentado, una mejora global en el territorio. Mi nombre es Rafael Sillero Fresno, estoy realizando mi tesis doctoral que dirige Ramón Román Alcalá en el área de filosofía del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización de este 10º Congreso Científico de Investigadores en Formación por darme la oportunidad de exponer la siguiente presentación, titulada Filosofía y Ciudad, Valores Patrimoniales. En los 3 últimos años, desde el área de filosofía de la Universidad de Córdoba, dentro de un proyecto dirigido por el profesor Manuel Bermúdez, venimos trabajando en torno al concepto de patrimonio filosófico. Desde un lugar que atesora un riquísimo pasado de pensamiento, queremos que la filosofía sume a los distintos proyectos de ciudad. No ha sido el terreno de lo social algo ajeno a la filosofía, ya que en su mismo origen enraizaba en los asuntos de la polis, en los temas de interés colectivo. La principal pregunta que nos venimos planteando es qué valores hacen de la filosofía un bien colectivo, un patrimonio de todas y todos, cualidad que ya se le puede suponer por ser conquista del intelecto humano, pero sin dejarnos seducir del todo por una definición que resulta aparentemente amable, debemos ser conscientes de que estamos ante un ejercicio teórico en el que deben llegar a acoplarse dos conceptos con particularidades diferentes, filosofía y patrimonio. Y es que este último, desde su elasticidad semántica, ha estado vinculado a un control sobre lo que se venía a proteger, y en el caso de la filosofía esa intervención supondría una limitación de su misma esencia. Buscando fundamento para nuestro trabajo, hemos acogido los propósitos de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y ciertas ideas generadas durante la celebración del primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Filosófico, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba el pasado mes de diciembre. Para entrar a valorar la importancia que puede tener la filosofía en nuestra vida, cabe destacar que entre las competencias clave que la Unión Europea aconseja para el desarrollo de la ciudadanía está la de conciencia y expresiones culturales, que, entre otras manifestaciones culturales, incluye el patrimonio filosófico y la evolución del pensamiento. No hay patrimonio si éste no está validado en el presente. Y en esta dirección apunta el profesor Jordi Arcos Pumarola cuando dice que criterios utilitarios y presentistas muestran que en la historia de la filosofía hay elementos de valor para la reflexión desde y para nuestro presente. Pero más que un canon de autores, el valor patrimonial de la filosofía puede observarse en su misma metodología, en la continua pregunta y reflexión, en la respuesta y reflexión. Y el desafío, también desde el ámbito académico, estaría en llevar la filosofía más allá de la aula, para su misma persistencia, una vía por la que la UNESCO viene apostando a través de propuestas como su estrategia intersectorial o el Día Mundial de la Filosofía. ¿Por qué hablamos de filosofía y ciudad, de filosofía y Córdoba? Séneca, Ocio, Averroes, Maimónides y Hassan o Fernando de Córdoba, entre otros filósofos, son nombres ligados a nuestra ciudad. No es tan fácil encontrar un lugar con tantos referentes de tan alto nivel. En sintonía con esa ciudad educadora que fue ideada por la pedagoga catalana Marta Mata, apostamos por generar espacios de oportunidad y que las administraciones competentes también, a su vez, apuesten por desarrollar todas las potencialidades educativas que alberga la ciudad. Dentro de una formación continuada y más allá de lo reglado, el legado filosófico es una de esas potencialidades educativas que deberían ser puestas en valor, de manera que la ciudadanía pueda acceder a herramientas de pensamiento que faciliten el diálogo, la convivencia y el afrontar los retos cotidianos de un mundo complejo. Para concluir, me gustaría
rescatar una cita de Ramón Román Alcalá, de su libro La terapia de lo inútil, en la que dice que o la filosofía ayuda a transitar y decidir instrumentalmente sobre las contrariedades y conflictos que nos apremian, o desaparecerá. Quizá se haya caído demasiado en una tediosa enseñanza a través de datos biográficos de autores, como señala Martha Nussbaum en su libro Sin fines de lucro, más que en conceder un papel activo al interlocutor, al alumno de filosofía, algo que sería mucho más positivo. Muchas gracias.